Hola, soy Jordi Hortolà, adjunto de urgencias de pediatría del Hospital Infantil La Fe. Vamos a continuar con el segundo tema del curso, titulado Prevención de la parada cardiorrespiratoria en la infancia. Este enunciado remarca la importancia de este tema, ya que la prevención de la parada cardiorrespiratoria es la intervención que más vidas puede salvar, aunque la gran mayoría del tiempo de este curso se dedicará a las maniobras a realizar una vez ya se ha producido la parada cardiorrespiratoria, que serán los temas que veremos más adelante. Este tema se va a dividir en dos partes. Aquellas actuaciones que habrá que llevar a cabo en pacientes previamente sanos, que será la primera parte del tema, y una segunda parte del tema en la que veremos las actuaciones que habría que realizar en pacientes con enfermedades de riesgo. Primera parte. Medidas preventivas en niños previamente sanos. Las causas más frecuentes de parada cardiorrespiratoria en el niño sano son el síndrome de muerte súbita del lactante y los accidentes. Dentro de los accidentes veremos tanto las caídas como intoxicaciones, accidentes de tráfico, etc. El síndrome de la muerte súbita del lactante se define como la muerte súbita de un lactante de menos de un año, cuya causa permanece inexplicada después de una minuciosa investigación del caso que incluya tanto autopsia completa como examen del lugar del fallecimiento y revisión de la historia clínica. Se trata de un diagnóstico sindrómico, al que se llega por exclusión y que es probable que tenga diferentes etiologías, como factores genéticos, procesos inflamatorios infecciosos, en conjunción con alteraciones del sistema inmunológico, todos estos factores interactuando con otros ambientales específicos, que ahora iremos viendo. Es la primera causa de muerte postnatal en los países desarrollados. Es más frecuente en varones, sobre todo se produce entre la medianoche y las 9 de la mañana y los meses fríos y húmedos. Factores relacionados con la madre. Las mujeres embarazadas deben recibir cuidados periódicos y controles prenatales, ya que se asocia a una reducción del riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante. También promover la lactancia materna al menos los 6 primeros meses de vida, ya que es un factor protector frente al síndrome de muerte súbita del lactante. Esta es una recomendación grado A. También las madres deben evitar el consumo de alcohol y drogas durante el periodo periconcepcional y durante la gestación, así como desaconsejar fuertemente el tabaquismo, muy especialmente a la madre desde el comienzo de la gestación. Esto también tiene un grado de evidencia A. Importante diferenciar la cohabitación del colecho. La cohabitación es compartir habitación, sin compartir la cama, y esto sí que ha demostrado que disminuye hasta un 50% el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante. Lo que hay que evitar es el colecho. Se recomendará no practicar colecho si cualquiera de los dos padres son fumadores, han consumido alcohol, medicamentos ansiolíticos, antidepresivos o hipnóticos, y en situaciones de cansancio extremo. Tampoco se debe hacer colecho en sofás o sillones, o cualquier otro sitio que no sea la cama. Esto tiene un grado de recomendación B. En los casos de lactancia materna se informará de que no existe evidencia suficiente para desaconsejar el colecho, ya que no hay pruebas suficientes de que esté asociado a un aumento en el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante, cuando la madre amamanta, y no hay otros factores de riesgo. Esto es una recomendación de grado 1. También se ha visto que hay relación entre el síndrome de muerte súbita del lactante y el bajo nivel socioeconómico y el nivel de educación de los padres. También en madres adolescentes o menores de 20 años y paridad superior a 3. Los factores relacionados con el niño que aumentan el riesgo de padecer el síndrome de muerte súbita del lactante serían el antecedente de un hermano fallecido por este síndrome o la prematuridad y bajo peso al nacer. Respecto a los factores ambientales, se recomienda evitar la posición en prono durante el sueño desde el periodo neonatal hasta el año de vida,
pero especialmente hasta los 6 meses de edad. La posición más adecuada es el decúbito supino. El decúbito lateral es inestable y muchos de los niños colocados así acaban en prono. Por eso deberíamos evitarlo también. Otra cosa es cuando el lactante esté despierto, que en esta situación sí que puede permanecer en decúbito prono, pero siempre con vigilancia. Se recomienda que la superficie de descanso sea firme, no sea blanda, y evitar accesorios sueltos, como almohadas, mantas, colgantes, que el niño pudiera coger y estrangularse o asfixiarse con ellos. También se recomienda evitar el arropamiento excesivo y sobrecalentamiento, evitar que la cabeza quede cubierta al dormir, y en virtud de la asociación clara que demuestra que el uso de chupete puede ser un factor preventivo de dicho síndrome, es prudente recomendar el uso de chupete para el sueño durante el primer año. Hay que ofrecerlo al ponerlo a dormir en decúbito supino y no reintroducirlo en la boca una vez que el niño se haya dormido. Si el niño no quiere el chupete, no forzarlo. Importante no mojar el chupete en ninguna sustancia dulce. Limpiar el chupete y sustituirlo por otro nuevo con frecuencia, y en el caso de lactantes alimentados al pecho, se debe retrasar la introducción del chupete al mes de vida, cuando la lactancia materna ya está establecida. En cuanto a la prevención de accidentes, recordar que es la primera causa de mortalidad en mayores de un año, también más frecuente en niños que en niñas, y sobre todo en edades comprendidas entre los 5 y los 9 años. Entre los 0 y 1 año, el lugar más habitual es en la cuna y sus alrededores. Los niños de 1 a 4 años ya aparecen las caídas, intoxicaciones, ya empiezan a andar y a moverse por toda la casa e ir el riesgo de intoxicaciones, accidentes de tráfico, y en niños ya más mayores, sobre todo accidentes de tráfico, el ahogamiento tanto en agua dulce como salada y los deportes. Ahora hablaremos de las distintas situaciones o lugares y cómo prevenir los accidentes. Las caídas. Entre los 6 y los 12 meses, lo más frecuente son las caídas de la cama, del cochecito o de los brazos de una persona adulta. En niños ya más mayores, de los 2 a los 5 años, aparecen las caídas ya de más altura, como puede ser de un balcón o ventana. Importante para evitar las caídas de la ventana son no colocar objetos atractivos para el niño cercanos a ella. Importante un adecuado cerramiento y el tipo de cristal. Respecto a las intoxicaciones, máxima incidencia es entre 1 y 4 años, ya que son a la edad en que los niños se mueven por toda la casa y todavía no tienen el concepto de riesgo. El 40% son medicamentosas y más del 90% son evitables. En la cocina es el lugar donde más accidentes se producen, porque habitualmente es donde se encuentran los productos de limpieza, que es importante que estén bien etiquetados, bien envasados, almacenados en un lugar seguro y protegidos de los niños con medidas de seguridad y un adecuado cierre. También en la cocina encontramos utensilios peligrosos, está el fuego, el gas, el horno, y es un sitio donde se pueden producir muchos accidentes. Por tanto, es un lugar donde los niños no deben estar nunca solos. La mayor parte de los peligros que acechan en el cuarto de baño están estrechamente relacionados con el agua y el jabón, responsables prioritarios de ahogamientos y caídas, sin olvidar aquellos otros accidentes debidos a la imprudencia y al descuido, como pueden ser las quemaduras por agua demasiado caliente, accidentes con utensilios eléctricos, etc. Hay que destacar que el cuarto de baño ocupa el segundo lugar en la lista de zonas peligrosas de la casa. En el dormitorio del niño, importante remarcar el colchón y los accesorios sueltos. Como he comentado anteriormente, favorece el síndrome de muerte súbita del lactante. En la cuna, muy importante que los barrotes sean altos y una separación máxima de 12 centímetros entre ellos. Y en las literas, muy importante las barandillas, que evitarán caídas accidentales. En la cuna y en los parques, mucho cuidado con los juguetes, sobre todo con las piezas pequeñas.
Recordar que los globos son la causa más frecuente de muerte por obstrucción de vía aérea en la infancia. Muy importante que todos los juguetes estén homologados por la Comunidad Europea y cumplan su normativa. En el comedor, importante destacar las comidas. Tienen que ser adecuadas a la edad del paciente. No dejar el menaje a disposición del niño, ya que son muy rápidos y pueden producirse lesiones. Y muy importante, ya no solo en el comedor, sino en cualquier situación, no ofrecer frutos secos ni chicles a menores de 4 años, ya que no es infrecuente que acudan a urgencias niños que se han atragantado con algún fruto seco y el cirujano deba intervenir haciendo una broncoscopia. Mucho cuidado con los enchufes. Utilizar sistemas de seguridad para evitar la electrocución. Estanterías o cualquier objeto que se puedan tirar encima. Dificultar el acceso a ellos y, muy importante, fijarlos en la pared. Cuando practiquen algún deporte u ocio, importante que sean lugares adecuados y adaptados para los niños, que utilicen las medidas de seguridad, tanto casco, codera, cuando vayan en bici, monopatín, y muy importante que estén siempre vigilados por un adulto. Las piscinas deben estar valladas o cubiertas con una lona y hay que enseñar a nadar a todos los niños pronto. Debe haber personal entrenado en una reanimación cardiopulmonar y existir una vigilancia continua. No se puede dejar a los niños solos en las piscinas, aunque sepan nadar. Los accidentes de automóvil causan más de la mitad de las muertes accidentales pediátricas. Los accidentes en los adolescentes son en su mayoría secundarios a inexperiencia, exceso de velocidad y abuso de alcohol. Hay que recordar que los desplazamientos de casa al colegio acumulan el mayor número de conductas de riesgo. Las lesiones más frecuentes según la edad del paciente son en menores de 2 años las lesiones del cuello por el tamaño de la cabeza y fragilidad de la columna cervical, en niños de 2 a 4 años sobre todo lesiones en la cabeza por falta de musculatura cervical y desaceleraciones, y entre los niños mayores entre los 4 y 10 años sobre todo son lesiones abdominales por falta de fijación de órganos internos. Muy importante recordar que los menores con una altura igual o inferior a 135 centímetros deben utilizar siempre un sistema de retención homologado y adaptado a su talla, peso y siempre en los asientos posteriores. El uso de un sistema de retención infantil reduce el 75% de muerte y un 90% las lesiones. El sistema de retención debe ser adecuado para el paciente, tanto en tamaño y talla. Debe estar homologado y utilizar una sujeción, ya sea ISOFIX o cinturón de seguridad. Estas dos etiquetas, tanto la naranja como la de abajo, deben llevar a todo el sistema de retención infantil, ya que son las que nos aseguran que cumplen con la normativa de la Comunidad Europea. En esta diapositiva podemos ver los 4 grupos de sistema de retención infantil, sobre todo destacar que en el primer grupo, que son hasta los 13 kilos, que el niño siempre irá en la dirección opuesta al sentido de la marcha del vehículo. Si queréis más información de los sistemas de retención infantil, en la web de la DGT encontraréis bastante información al respecto. En los accidentes peatonales aparecen sobre todo entre los 5 y los 9 años, sobre todo en menores de 7 años, ya que todavía no son suficientemente maduros para percibir los peligros. Hay que realizar una adecuada educación vial, señalización e iluminación adecuada de las vías, así como siempre acompañar y llevar sujetos a los niños. Ahora vamos a pasar a la segunda parte del tema, que son las medidas preventivas en niños con enfermedad de riesgo. Esto debe sonar ya, ¿no?, que es la definición de parada cardiorrespiratoria, que es la interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la respiración y de la actividad mecánica del corazón. Pero como ya hemos comentado, en niños no siempre se presenta de forma súbita e inesperada, sino que por el contrario es con frecuencia el resultado de un deterioro progresivo de la función respiratoria y o circulatoria, independientemente del proceso patológico que desencadenó
estas disfunciones. Cuando progresan, el desenlace es el mismo, la parada cardiorrespiratoria. Por eso es muy importante reconocer cuanto antes los signos clínicos que ponen de manifiesto el compromiso respiratorio y o circulatorio, para establecer rápidamente las medidas terapéuticas adecuadas y evitar con ello la aparición de la parada cardiorrespiratoria. La prevención en estos niños se basará sobre todo en valorar los signos de riesgo de parada cardiorrespiratoria, tanto respiratorios como circulatorios, una vigilancia estrecha de dichos pacientes y también muy importante educar a los padres en estos temas. Se considera que existe una disfunción respiratoria cuando el paciente necesita aumentar el esfuerzo respiratorio para mantener una oxigenación y ventilación adecuadas. El fracaso respiratorio se define como la incapacidad del sistema respiratorio para mantener una presión arterial de oxígeno superior a 60 milímetros de mercurio con una CO2 del 60% o la presencia de una presión arterial de CO2 superior a 60 milímetros de mercurio sin patología respiratoria previa. Excepto en los procesos súbitos, antes de llegar al fracaso respiratorio, suele existir una fase de compensación, en la que el paciente es capaz de mantener un intercambio gaseoso adecuado, aunque sea a costa de aumentar la frecuencia respiratoria, taquipnea, o la profundidad de los movimientos respiratorios, o hipernea, o de ambas, llamado polipnea. Esta compensación no es gratuita, sino que por el contrario, se consigue a expensas del aumento del trabajo respiratorio, lo que se manifiesta por signos clínicos típicos de dificultad respiratoria. Un trabajo respiratorio excesivo mantenido en el tiempo conduce a un aumento del consumo de oxígeno, lo que obliga a su vez a un aumento del gasto cardíaco. Esto puede llevar al agotamiento de los mecanismos compensatorios respiratorios y circulatorios y terminar por provocar una parada cardiorrespiratoria. El tratamiento de dificultad respiratoria es, después de la prevención de accidentes y del síndrome de muerte súbita del lactante, la intervención médica que más puede disminuir la parada cardiorrespiratoria en la infancia. En la disfunción circulatoria, lo que se presenta es un insuficiente aporte de oxígeno y sustratos metabólicos a los tejidos, apareciendo los signos clínicos de hipoperfusión. En una primera fase de compensación, lo que se hace es asegurar el flujo tanto al cerebro como al corazón y a los riñones. Si esto evoluciona, es cuando aparece la parada cardiorrespiratoria. En la evaluación de la función respiratoria nos fijaremos en la frecuencia, en la mecánica respiratoria y en el color de piel y mucosas. Recordar que la frecuencia respiratoria será mayor cuanto menor edad tenga el paciente. Más o menos un recién nacido tendrá una frecuencia respiratoria entre 40 y 60. Al año de vida más o menos 25 respiraciones por minuto, un preescolar unas 20 respiraciones por minuto y un adolescente ya como un adulto entre 12 y 15 respiraciones por minuto. Recordad que la taquipnea es equivalente a dificultad respiratoria. Si posteriormente aparece ya una frecuencia respiratoria menor o irregular, nos va a indicar que ya hay fatiga y por tanto una parada respiratoria inminente. Esto debe ser un signo de alarma. En la mecánica respiratoria nos fijaremos en el estado general, si está intranquilo, si hay desconexión del medio, si aparece aleteo nasal, las retracciones torácicas o tiraje subcostal, balanceo de la cabeza, respiración ruidosa o paradójica, expiración alargada. La coloración cutáneo-mucosa normal es sonrosada, si aparece cianosis, alarma. Aquí se puede utilizar la pulsioximetría o gasometría, que nos aportarán muchos datos. En cuanto a la evaluación de la disfunción circulatoria, recordar que la perfusión de los órganos depende del gasto cardíaco y los dos parámetros medibles fácilmente de los que depende el gasto cardíaco son la frecuencia cardíaca y la presión arterial, pero tienen sus problemas, ya que la taquicardia no es exclusiva de disfunción cardiocirculatoria y la hipotensión aparece ya en un momento tardío.
Por ello, tenemos que apoyarnos en otras variables indicadoras de la buena función circulatoria, como son los pulsos arteriales, tanto su presencia como calidad, como la función de distintos órganos, como es la piel, nos fijaremos en el relleno capilar, el cerebro, nos fijaremos en estado de conciencia y los riñones, si orina o no orina el paciente. Recordar la definición de taquicardia es en menores de 5 años mayor de 180 latidos por minuto y en mayores de 5 años mayor de 150 latidos por minuto. La bradicardia se define en menor de 6 meses cuando es una frecuencia cardíaca menor de 85 latidos por minuto, en niños menor de 80 latidos por minuto y en adolescentes menor de 50 latidos por minuto. En una situación de bajo gasto cardíaco, el paciente se encontrará en taquicardia inusual habitualmente. Si aparece bradicardia, es un signo de mal pronóstico que indica una parada cardiorrespiratoria inminente. La hipotensión se define como una tensión arterial por debajo del percentil 5 para la edad y sexo del paciente. Una forma fácil para recordar las cifras de hipotensión sería menor de 70 millones de mercurio en menor de un año, o para mayores de un año sería multiplicar la edad en años por 2 y sumarle 70. Recordar siempre que es un signo tardío. Los indicadores de perfusión, unos serían los pulsos centrales y periféricos. Si hay pulsos periféricos, se considera que la presión arterial sistólica más o menos sea de 90. Si hay pulsos centrales pero no hay periféricos, la tensión estaría alrededor entre 90 y 50. Y si no existen ni pulsos periféricos ni centrales, la presión arterial sistólica estaría por debajo de 50 mililitros de mercurio. Si esto se asocia a una alteración de la conciencia y ausencia de respiración, habría que iniciar las maniobras de RCP. La perfusión de órganos diana, como hemos comentado antes, en la piel valoraríamos si hay frialdad, cianosis, mal relleno capilar. En el cerebro, si el paciente está confuso, letárgico, irritable, estuporoso. Y valorar si hay disminución de la diuresis. Como conclusiones, recordar que lo más importante en la reanimación cardiopulmonar pediátrica es la prevención de la parada cardiorrespiratoria. Los accidentes y el síndrome de muerte súbita del lactante son las causas más frecuentes y potencialmente evitables de muerte infantil. El mantenimiento de la ventilación y circulación en niños enfermos previene la parada cardiorrespiratoria y que es clave una evaluación rápida, sistemática y constante del estado de oxigenación, ventilación y perfusión de un niño crítico para poder realizar cuanto antes el tratamiento más adecuado y así evitar la parada cardiorrespiratoria. Nada, muchas gracias y nos vemos en el curso práctico.